Millonario se desespera al ver a su exesposa llegando a su casa acompañada de hombres con traje. El sonido del timbre reverberó por los pasillos de mármol de la mansión, rompiendo la meticulosa rutina de Alejandro Montero. Sus dedos se detuvieron sobre el teclado, donde hasta hace unos segundos respondía correos importantes a inversionistas de Singapur. El reloj marcaba las 10:43 de la mañana, un horario en el que nunca, absolutamente nunca, recibía visitas. No las necesitaba, no las quería. Con un movimiento preciso, deslizó su dedo sobre la pantalla táctil empotrada en su escritorio de caoba, activando las cámaras de seguridad. La imagen que apareció frente a sus ojos hizo que su pulso, normalmente controlado por años de disciplina y ejercicio, se disparara como si hubiera corrido un maratón. Isabela Vega, su ex esposa. Pero no estaba sola. 3 hombres con trajes impecables y gafas oscuras la flanqueaban como una escolta silenciosa y amenazante. El nudo en su estómago se apretó aún más cuando notó la postura de Isabela, erguida, decidida, con esa mirada que conocía tan bien. La misma mirada que tenía cuando firmaron los papeles del divorcio hace 2 años. Alejandro se levantó de su silla ergonómica italiana, ajustando inconscientemente su corbata de seda. Su reflejo en los ventanales que daban al jardín Zen le devolvió la imagen de un hombre de 50 años que había dedicado su vida a construir un imperio tecnológico. Cabello entrecano perfectamente recortado, traje hecho a medida y una expresión que normalmente transmitía control absoluto. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, esa máscara de seguridad comenzaba a resquebrajarse. Con pasos medidos, atravesó el pasillo principal de su fortaleza de cristal y acero. Cada paso sobre el piso pulido resonaba como un latido en sus oídos. Las paredes, decoradas con arte minimalista cuidadosamente seleccionado, parecían observarlo con curiosidad. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había logrado perturbarlo de esta manera? Al abrir la puerta, el aire fresco de la mañana trajo consigo el familiar aroma del perfume de Isabela, jazmín y algo más, una fragancia que había intentado olvidar sin éxito. Ella no esperó invitación, entró con la misma naturalidad con la que solía hacerlo cuando esta también era su casa. Los 3 hombres la siguieron como sombras silenciosas. Alejandro. Su voz sonaba exactamente igual que en sus recuerdos. Necesitamos hablar. Los condujo hasta la sala principal, un espacio dominado por ventanales del piso al techo que enmarcaban el jardín Zen, su refugio personal. Los muebles de diseño italiano, seleccionados por su simplicidad y elegancia, ahora servían de escenario para lo que prometía ser una conversación que cambiaría todo. Isabela se sentó en el sofá principal, cruzando las piernas con elegancia estudiada. Su vestido negro de diseñador contrastaba con la palidez de su piel, recordándole a Alejandro por qué siempre había sido imposible ignorar su presencia. Los 3 hombres permanecieron de pie, estratégicamente ubicados alrededor de la sala. «¿Café?», ofreció Alejandro, más por costumbre que por cortesía. «No hay tiempo para cortesías», respondió ella, sacando un sobre de su bolso de marca. «Lo que tengo que decirte no puede esperar». El sobre, aparentemente común, cayó sobre la mesa de centro con un ruido sordo que pareció resonar en toda la habitación. Alejandro lo miró fijamente, como si pudiera adivinar su contenido a través del papel. «¿Qué es esto, Isabela?» «La razón por la que tu imperio está en peligro», respondió ella inclinándose hacia adelante. «Y la razón por la que, a pesar de todo lo que pasó entre nosotros, estoy aquí para ayudarte». Uno de los hombres dio un paso adelante, quitándose las gafas oscuras para revelar unos ojos penetrantes que estudiaban cada reacción de Alejandro. «Señor Montero, lo que está a punto de escuchar cambiará completamente su perspectiva sobre los últimos años de su vida». Isabela respiró profundo, sus ojos fijos en los de su exmarido. «Alejandro, durante nuestro matrimonio hubo muchas cosas que no te dije, cosas que no podía decirte, pero ahora tu vida, tu empresa, todo lo que has construido está en riesgo.
y la única forma de salvarlo es que confíes en mí una última vez. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. El agua del jardín zen continuaba su flujo eterno, ajeno al drama que se desarrollaba en el interior. Alejandro miró a su alrededor, a su casa perfectamente ordenada, a los símbolos de su éxito y control, y por primera vez en años sintió que todo podría desmoronarse en un instante. ¿Por qué debería confiar en ti?, preguntó finalmente, su voz más baja de lo normal. Isabela sonrió, pero no era una sonrisa de alegría. Era una sonrisa que ocultaba secretos, decisiones difíciles y verdades incómodas. Porque soy la única que puede ayudarte a proteger algo que ni siquiera sabes que necesitas proteger. Los hombres de traje se movieron sutilmente, como si respondieran a una señal invisible. El sobre en la mesa parecía palpitar con secretos contenidos. Y en ese momento, Alejandro Montero, el hombre que había construido su vida sobre el control y la previsibilidad, supo que estaba a punto de embarcarse en un viaje que cambiaría todo lo que creía saber sobre su pasado, su presente y su futuro. Su mano se extendió hacia el sobre, pero Isabela lo detuvo con un gesto. Antes de que lo abras, necesitas saber que hay más en juego que tu empresa o tu reputación. Mucho más. Y cuando sepas la verdad, nada volverá a ser igual. El contenido del sobre se derramó sobre la mesa de cristal como un río de secretos, materializados, fotografías, documentos, registros bancarios y lo que parecían ser correos electrónicos impresos. Alejandro los observó con una mezcla de curiosidad y aprensión, mientras su mente analítica intentaba conectar las piezas de un rompecabezas que apenas comenzaba a revelarse. Durante nuestro matrimonio, comenzó Isabela, seleccionando cuidadosamente una de las fotografías, trabajé para una organización que se especializa en proteger información sensible. No somos espías, ni hackers, ni nada ilegal. Somos guardianes de secretos que podrían destruir vidas si caen en las manos equivocadas. La fotografía que sostenía mostraba un edificio que Alejandro reconoció inmediatamente, la sede de su empresa en Dubái, durante la construcción. Pero había algo más en la imagen, algo que no había notado antes. En una esquina, apenas visible, estaba Isabela, más joven, hablando con un hombre que ahora reconocía como uno de sus antiguos socios. ¿Recuerdas este día?, preguntó ella, sus ojos fijos en la imagen. Fue cuando decidiste expandir las operaciones a Medio Oriente. Lo que no sabías es que yo estaba allí por una razón completamente diferente. Uno de los hombres de traje se acercó, extendiendo un archivo con el logo de una empresa que Alejandro nunca había visto. Señor Montero, su exesposa fue asignada para proteger cierta información que se generó durante esa expansión, información que ahora está en peligro de ser expuesta. Alejandro tomó el archivo con manos que intentaban no temblar. Mientras leía, su rostro fue cambiando de expresión. Confusión, sorpresa y finalmente una sombra de preocupación cruzó sus facciones normalmente impasibles. «Esto es imposible», murmuró, pasando las páginas con creciente agitación. «Estos números, estas transacciones, ¿cómo? No, es imposible», respondió Isabela suavemente. «Es la verdad que se esconde detrás de tu éxito, una verdad que protegí durante años, incluso después de nuestro divorcio». Los documentos revelaban una red intrincada de operaciones financieras, todas legales, pero estratégicamente estructuradas para maximizar beneficios de una manera que rozaba los límites éticos. Alejandro había construido su imperio sobre Moore, la innovación tecnológica, pero estos papeles mostraban otra cara de su éxito, una arquitectura financiera tan compleja que incluso él había olvidado algunos de sus detalles. TechVision, dijo uno de los hombres, mencionando el nombre de 1900, una empresa emergente que había estado en las noticias recientemente. Han estado comprando información, mucha información, y tienen especial interés en ciertos archivos relacionados con sus operaciones en Dubái. Alejandro se levantó abruptamente, caminando hacia los ventanales. Su reflejo le devolvió la imagen
de un hombre que estaba perdiendo el control de su cuidadosamente construido mundo. ¿Por qué ahora?, preguntó sin voltearse. ¿Por qué después de tanto tiempo? Isabela se acercó a él, su presencia tan familiar y al mismo tiempo tan extraña, porque hay algo más en juego, algo que necesitas saber, algo que cambiar todo. Fue entonces cuando sacó una última fotografía de su bolso, una imagen que hizo que el corazón de Alejandro se detuviera por un instante. En ella, una joven mujer de unos 20 años sonreía a la cámara. Sus ojos eran idénticos a los suyos. «Se llama Marina», dijo Isabela, su voz quebrándose ligeramente, «y es nuestra hija». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro tomó la fotografía con manos temblorosas, estudiando cada detalle del rostro que tanto se parecía al suyo. Miles de preguntas bombardeaban su mente, pero una destacaba sobre todas: ¿cómo era posible que no lo supiera? «Marina trabaja para TechVision», continuó Isabela, su voz más firme ahora. «No sabe quién eres, no sabe su verdadera historia. La protegí, la mantuve alejada de todo esto, pero ahora está en el centro de todo». Los hombres de traje intercambiaron miradas significativas. Uno de ellos se acercó con otro documento. «Señor Montero, su hija ha estado investigando las operaciones de Dubái sin saber su conexión con ellas. Si continúa, podría exponer no solo sus secretos empresariales, sino también ponerse en una posición muy vulnerable». Alejandro se dejó caer en el sofá, la fotografía de Marina aún en sus manos. Su mundo, tan cuidadosamente controlado, se estaba desmoronando frente a sus ojos. Pero curiosamente, en medio del caos, una nueva sensación comenzaba a emerger. Un instinto de protección que nunca había experimentado antes. «¿Qué necesito hacer?», preguntó finalmente, su voz cargada de una determinación que sorprendió incluso a Isabela. «Necesitamos tu ayuda para una operación delicada», respondió ella. «Algo que requerirá que trabajes junto a personas que has estado evitando durante años. Y sobre todo, necesitamos que estés preparado para enfrentar verdades que cambiarán todo lo que crees saber sobre tu vida». La mañana siguiente amaneció, con una luz diferente en la mansión de Alejandro Montero. El ritual del café colombiano, las llamadas programadas, la rutina meticulosamente planificada, todo parecía ahora parte de una vida anterior, una vida que no conocía el peso de los secretos que ahora cargaba. La fotografía de Marina descansaba sobre su escritorio, como un recordatorio constante de que el control que creía tener sobre su vida había sido siempre una ilusión. Sus ojos, tan parecidos a los suyos, lo miraban desde el papel glacé, con una mezcla de juventud e inocencia que le oprimía el pecho. «Señor Montero», la voz de García, su asistente personal de los últimos 15 años, lo sacó de sus pensamientos. «El señor Ruiz está aquí para verlo». Francisco Ruiz. El nombre provocó una mueca involuntaria en el rostro de Alejandro. Su ex socio, el hombre con quien había construido los cimientos de su imperio tecnológico. Y también el hombre con quien había tenido una ruptura tan amarga que los periódicos especularon durante meses sobre los motivos. «Hazlo pasar», respondió, guardando rápidamente la fotografía de Marina en el cajón superior de su escritorio. Francisco entró con la misma presencia imponente que Alejandro recordaba. A pesar de los años, seguía manteniendo ese aire de dignidad herida que había adoptado después de su separación profesional. Su traje gris, impecable como siempre, contrastaba con las canas que ahora poblaban sus sienes. «Alejandro», saludó Francisco, su voz neutral pero cargada de historia compartida. «Isabela me contactó». Por supuesto que lo había hecho. Isabela siempre había sido la estratega, la que veía conexiones donde otros solo veían obstáculos. Alejandro señaló la silla frente a su escritorio, invitando a su antiguo amigo a sentarse. «¿Cuánto sabes?», preguntó Alejandro, estudiando cuidadosamente el rostro de Francisco. «Lo suficiente», respondió él, sacando una tablet de su maletín. «Y probablemente más de lo que tú sabes sobre tu propia empresa en este momento». La tablet mostró
una serie de gráficos y datos que Alejandro reconoció inmediatamente. Eran los análisis predictivos de su división de inteligencia artificial, pero había algo extraño en ellos. Patrones que no deberían estar allí, fluctuaciones que no tenían sentido. Alguien ha estado manipulando los algoritmos, explicó Francisco deslizando su dedo sobre la pantalla para mostrar más anomalías, sutilmente, tan sutilmente que tus equipos de seguridad no lo han notado, pero están preparando el terreno para algo grande. Tech Vision, murmuró Alejandro. Entre otros, asintió Francisco, pero lo más preocupante no es la manipulación en sí, es quién tiene acceso a este nivel de información. Alejandro sintió que su garganta se secaba. Marina. Tu hija es brillante, Alejandro, dijo Francisco, y había algo en su tono que sugería que él había sabido sobre ella todo este tiempo. Ha desarrollado un sistema de análisis de datos que hace que nuestros primeros intentos parezcan juegos de niños. El problema es que está cavando demasiado profundo, haciendo las preguntas correctas en los lugares equivocados. La puerta se abrió nuevamente, y esta vez fue Isabella quien entró, acompañada por uno de los hombres de traje del día anterior. Su presencia completaba un círculo que Alejandro nunca imaginó que se cerraría. Los tres arquitectos originales de su imperio tecnológico, reunidos nuevamente después de años de distancia y secretos. Marina tiene una reunión programada para esta tarde con el consejo directivo de Tech Vision, anunció Isabella, su voz tensa. Va a presentar sus hallazgos sobre las anomalías que ha detectado en los sistemas financieros corporativos de varias empresas, incluyendo la tuya. Necesitamos detenerla, dijo Alejandro, levantándose de su silla. No, interrumpió Francisco. Necesitamos protegerla, y para eso necesitamos resolver esto de una vez por todas. El hombre de traje se adelantó, colocando un dispositivo sobre el escritorio. Era un pequeño proyector holográfico que inmediatamente desplegó una matriz tridimensional de datos e interconexiones. Esto es lo que Marina ha descubierto, explicó. Cada nodo representa una transacción, cada línea una conexión entre empresas. Es un mapa completo de la estructura que construyeron hace 20 años, pero visto desde una perspectiva que nadie había considerado antes. Alejandro observó el holograma, con una mezcla de orgullo profesional y terror paternal. Su hija había logrado descifrar en meses lo que ellos habían tardado años en construir, y ahora, sin saberlo, estaba a punto de exponer no solo secretos corporativos, sino también su propia historia. Hay algo más, agregó Isabella, su voz suavizándose. Marina no solo está investigando las empresas, ha estado buscando información sobre su padre. Sobre ti, Alejandro. Ha estado intentando encontrarte durante años. La revelación golpeó a Alejandro como una ola física. Se apoyó en su escritorio, intentando procesar la información. Su hija, la niña que nunca supo que tenía, no solo estaba en peligro de exponer secretos corporativos que podrían desestabilizar mercados enteros, sino que también estaba buscándolo activamente. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó a Isabella, su voz apenas un susurro. Porque necesitabas entender primero lo que está en juego, respondió ella. No es solo sobre proteger la empresa o los secretos, es sobre proteger a nuestra hija de fuerzas que ni siquiera ella comprende. ¿Quién está desafiando? Francisco se levantó, ajustando su traje con un gesto familiar que transportó a Alejandro a los días en que eran socios inseparables, cuando el mundo parecía más simple y las decisiones más claras. Tenemos 4 horas antes de su presentación, dijo Francisco. 4 horas para implementar un plan que proteja tanto a Marina como a todo lo que hemos construido. Pero Alejandro, necesitas estar preparado para las consecuencias. Nada volverá a ser igual después de hoy. El edificio de Tech Vision se alzaba como una aguja de cristal y acero contra el cielo de la tarde, sus ventanas reflejando el sol poniente en destellos dorados. En el piso 42, Marina Vega repasaba por última vez su presentación, inconsciente de que su vida estaba a punto de dar un giro dramático. Mientras tanto, en la sala de conferencias principal de la mansión Montero,
Un grupo poco probable trazaba estrategias. Alejandro, Isabela y Francisco, junto con los misteriosos hombres de traje, habían convertido el espacio en un centro de operaciones improvisado. Pantallas holográficas proyectaban datos en tiempo real y el aire estaba cargado de tensión y posibilidades. El sistema que Marina desarrolló, explicaba uno de los hombres de traje, identificado ahora como Ramírez, es extraordinariamente sofisticado. Ha creado un algoritmo que puede detectar patrones en transacciones financieras que normalmente pasarían desapercibidos incluso para los mejores sistemas de auditoría. Como su padre, murmuró Isabela, sus ojos encontrándose brevemente con los de Alejandro. Tiene tu intuición para los sistemas complejos. Francisco se acercó a una de las pantallas, estudiando las líneas de código que Marina había desarrollado. Es incluso mejor que tú, Alejandro. Ha logrado lo que nosotros intentamos hacer hace 20 años, pero con una elegancia que nunca pudimos alcanzar. Alejandro sentía una mezcla contradictoria de emociones, orgullo por los logros de su hija y temor por el peligro en el que se encontraba. ¿Cómo la detenemos sin exponerla? No podemos simplemente desactivar su sistema, respondió Ramírez. Eso levantaría sospechas inmediatas. Necesitamos algo más sutil. Isabela sacó su teléfono, mostrando un correo electrónico. Marina me envió esto hace 3 días. Está convencida de que ha descubierto algo grande, algo que podría cambiar la forma en que las empresas tecnológicas operan. No tiene idea de que está desentrañando la historia de su propia familia. El correo mostraba el entusiasmo de una joven investigadora al borde de un descubrimiento importante. Sus palabras rebosaban pasión y determinación, las mismas cualidades que habían impulsado a Alejandro en sus primeros años. Tengo una idea, dijo Francisco repentinamente, sus ojos brillando con la misma chispa que Alejandro recordaba de Mino Esbae, sus días de colaboración. No necesitamos detenerla. Necesitamos revelarle la verdad, pero en nuestros términos. El plan que Francisco procedió a explicar era audaz, rozando lo temerario, pero tenía el tipo de elegancia que había caracterizado sus mejores colaboraciones en el pasado. Utilizarían el propio sistema de Marina para crear un rastro que la llevaría no hacia las supuestas irregularidades corporativas, sino hacia su verdadera historia. Es arriesgado, advirtió Ramírez. Si algo sale mal, podríamos exponer todo. Es brillante, contradijo Isabela, una sonrisa formándose en sus labios. Es exactamente el tipo de solución que Marina apreciaría, usar su propio sistema para revelarle la verdad. Alejandro se levantó caminando hacia el ventanal. El jardín zen, su refugio, de tranquilidad, parecía ahora un recordatorio de cómo la vida podía cambiar en un instante, como el agua fluyendo entre las rocas. ¿Y si no quiere conocerme?, preguntó finalmente, verbalizando el temor que había estado creciendo en su corazón desde que supo de su existencia. ¿Y si me odia por no haber estado allí? Isabela se acercó a él, colocando una mano suave en su hombro. Marina ha estado buscándote, Alejandro. Cada línea de código que ha escrito, cada algoritmo que ha desarrollado, ha sido en parte impulsado por su deseo de encontrar respuestas sobre su padre. Señor Montero, interrumpió García desde la puerta, el equipo técnico está listo para implementar las modificaciones en el sistema. Francisco se acercó a su antiguo socio y amigo. Es hora, Alejandro. ¿Estás listo? La pregunta pesaba más que las simples palabras que la componían. Estaba listo para enfrentar el pasado, para conocer a la hija que nunca supo que tenía, para posiblemente perder el control de todo lo que había construido. Sí, respondió, finalmente su voz firme. Hagámoslo. Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad coordinada. Códigos siendo modificados, sistemas siendo recalibrados, todo mientras el reloj avanzaba inexorablemente hacia la hora de la presentación de Marina. En el edificio de TechVision, Marina se preparaba para entrar en la sala de juntas, sin saber que su búsqueda de la verdad estaba a punto de llevarla por un camino que nunca había imaginado. Su presentación, que ella creía que expondría irregularidades corporativas, estaba a punto de revelarle algo mucho más personal y profundo.
Todo está listo, anunció Ramírez, sus dedos dejando el teclado. El sistema está modificado. Cuando Marina ejecute su análisis final, los datos la guiarán directamente hacia ti, Alejandro. ¿Y los documentos sensibles?, preguntó Francisco. Protegidos, respondió uno de los otros hombres de traje. El sistema solo revelará lo que necesita ver, nada más, nada menos. Isabela consultó su reloj. Está comenzando. Marina está entrando a la sala de juntas ahora. Alejandro cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Cuando los abrió, su mirada estaba llena de determinación. Es tiempo de que mi hija conozca la verdad, toda la verdad. La sala de juntas de TechVision vibraba con una energía contenida mientras Marina Vega se preparaba para iniciar su presentación. Las ventanas del piso 42 ofrecían una vista panorámica de la ciudad, pero ella apenas la notaba, concentrada en los últimos detalles de su exposición. Buenos días a todos, comenzó Marina, su voz clara y profesional ocultando la emoción que sentía por dentro. Hoy les presentaré los resultados de mi investigación sobre patrones anómalos en las transacciones corporativas del sector tecnológico. En la mansión Montero, Alejandro y su improvisado equipo observaban la transmisión en vivo a través de una pantalla holográfica. Isabela apretaba inconscientemente el brazo de su silla, mientras Francisco mantenía sus ojos fijos en los datos que comenzaban a aparecer. Como pueden ver, continuó Marina, desplegando sus primeros gráficos, he desarrollado un algoritmo capaz de detectar patrones ocultos en las estructuras financieras corporativas. El sistema utiliza inteligencia artificial avanzada para identificar conexiones que normalmente permanecerían invisibles. Alejandro contuvo la respiración. Era fascinante ver a su hija en acción, reconociendo en ella no solo sus propios rasgos físicos, sino también su pasión por los sistemas complejos y la tecnología. El primer patrón significativo, Marina señaló una serie de nodos interconectados en su presentación. Apareció hace aproximadamente 20 años, coincidiendo con el surgimiento de varias empresas tecnológicas importantes. Francisco se inclinó hacia adelante. Está cerca, murmuró. En la sala de juntas, Marina continuó su exposición, cada clic revelando nuevas capas de información. Sin embargo, algo comenzaba a cambiar en los datos que aparecían en su pantalla. Sutilmente, casi imperceptiblemente, los patrones empezaban a contar una historia diferente. Esto es interesante, dijo Marina, frunciendo ligeramente el ceño. Sus dedos volaron sobre el teclado mientras intentaba comprender los nuevos datos que emergían. Parece que hay una conexión que no había notado antes. En la mansión, Ramírez asintió con satisfacción. El sistema está funcionando exactamente como lo planeamos. Está siguiendo el rastro. Marina amplió uno de los gráficos, sus ojos brillando con intensidad. Señores, creo que hemos descubierto algo inesperado. Estas transacciones, estas conexiones, todas parecen conducir a un punto específico en el tiempo y el espacio. Las imágenes en su pantalla comenzaron a transformarse, revelando una red intrincada de relaciones que, como un río, fluían hacia un origen común. Un nombre comenzó a destacarse en los datos: Alejandro Montero. Esto no puede ser correcto, murmuró Marina, su voz traicionando su sorpresa. Estos patrones están conectados con... Se detuvo abruptamente, sus ojos fijos en una nueva ventana que acababa de abrirse en su pantalla. Era un archivo que nunca había visto antes, uno que contenía información que había estado buscando durante años. En la mansión, Isabela se levantó de su asiento. Está viendo el archivo, dijo suavemente, el que contiene la verdad sobre su nacimiento. Marina, en la sala de juntas, sentía que su corazón latía con fuerza mientras leía la información que aparecía ante ella. Documentos médicos, registros legales, fotografías, todo convergía para revelar una verdad que había perseguido toda su vida. Necesito un momento, dijo Marina a la sala de juntas, su voz profesional comenzando a quebrarse.
Hay algunos datos adicionales que requieren mi atención inmediata. Los ejecutivos de TechVision intercambiaron miradas confusas mientras Marina rápidamente guardaba sus archivos. Sus manos temblaban ligeramente mientras desconectaba su computadora. «¿Señorita Vega?», preguntó uno de los ejecutivos. «¿Está todo bien?». «Sí», respondió ella intentando mantener la compostura. «Pero creo que necesitamos reprogramar esta presentación. He descubierto algunas variables que necesito verificar primero». En la mansión, Alejandro observaba la escena con el corazón en la garganta. «¿Qué está pensando?», preguntó en 1970, de voz alta, aunque sabía que nadie podría responder realmente a esa pregunta. «Está procesando», respondió Isabela, conociendo a su hija mejor que nadie. «Marina siempre ha sido metódica. Necesita tiempo para asimilar la información». Francisco se acercó a la pantalla, estudiando los datos que Marina había estado analizando. «Ha encontrado más de lo que esperábamos. No solo vio la conexión. Contigo, Alejandro. Ha descubierto el proyecto completo, incluyendo mi participación y la de Isabela». «Señor», interrumpió García desde la puerta. «La señorita Vega acaba de salir del edificio de TechVision. Según nuestros sistemas de seguridad, parece dirigirse hacia aquí». Alejandro se giró bruscamente. «¿Hacia aquí? ¿Cómo sabe?». «¿Dónde?». «El sistema le proporcionó tu dirección», explicó Ramírez. «Era parte del plan, ¿recuerdas? Darle acceso a la información que necesitaba para encontrarte». Isabela se acercó a Alejandro, colocando una mano suave en su brazo. «Es tiempo», dijo suavemente. «Nuestra hija viene a conocer a su padre». El silencio que siguió fue denso, cargado de anticipación y nerviosismo. Alejandro caminó hacia su ventanal, observando el jardín zen que tantas veces le había proporcionado paz. Ahora, mientras esperaba el encuentro más importante de su vida, ni siquiera el suave fluir del agua podía calmar su corazón acelerado. «¿Están seguros de que esto es lo correcto?», se preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «No hay vuelta atrás», respondió Francisco, colocándose junto a su antiguo socio. «Marina merece conocer la verdad, y tú mereces conocer a tu hija». El sonido de un automóvil aproximándose por el camino de entrada rompió la tensión en la mansión Montero. A través de las cámaras de seguridad pudieron ver el taxi que se detenía frente a la entrada principal. Marina emergió del vehículo, su figura esbelta enmarcada por el sol de la tarde. «Es idéntica a ti cuando tenías su edad», murmuró. Francisco, observando a la joven que ajustaba su blazer profesional y alisaba su falda con un gesto nervioso que recordaba tanto a Alejandro. Isabela se adelantó. «Déjenme hablar con ella primero», sugirió, pero Alejandro la detuvo con un gesto. «No», dijo con voz firme. «Ha llegado el momento de enfrentar esto directamente, sin más intermediarios, sin más secretos». El timbre sonó, su eco reverberando por los pasillos de la mansión como un presagio. García se dirigió hacia la puerta, pero Alejandro lo detuvo. «Yo abriré», dijo, enderezando sus hombros como si se preparara para una batalla. Cuando la puerta se abrió, padre e hija se encontraron, cara a cara por primera vez. Marina contuvo la respiración, sus ojos, tan similares a los de Alejandro, estudiando cada detalle del rostro del hombre que había estado buscando durante tanto tiempo. «Señor Montero», dijo ella, su voz profesional traicionada por un ligero temblor. «O debería decir, papá». El mundo pareció detenerse por un momento. Alejandro sintió que su corazón se expandía y se contraía simultáneamente en su pecho. «Marina», respondió suavemente, pronunciando por primera vez el nombre de su hija en su presencia. Sin esperar una invitación, Marina dio un paso adelante entrando en la casa. Sus ojos recorrieron el espacio, absorbiendo cada detalle, como si intentara reconstruir los años perdidos a través de los objetos que la rodeaban. «Tu sistema es brillante», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «La forma en que modificaron mi algoritmo para revelarme la verdad fue elegante, casi tan elegante como el sistema financiero que construiste hace 20 años». Alejandro no pudo evitar una pequeña sonrisa.
Su hija había heredado no solo su inteligencia, sino también su capacidad para apreciar la belleza en los sistemas complejos. «Ven», dijo, guiándola hacia la sala principal. «Hay personas que debes conocer». Al entrar en la sala, Marina se encontró con Francisco, los hombres de traje y, finalmente, con su madre. Isabela permanecía de pie junto al ventanal, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. «¿Por qué?», preguntó Marina, su voz mezclando curiosidad y dolor. «¿Por qué mantener todo esto en secreto durante tanto tiempo?». Isabela dio un paso adelante. «Por protección, mi amor, tanto tuya como de todos los involucrados. Hay verdades que son como fuego. Pueden iluminar o pueden quemar». «La verdad», interrumpió Francisco, «es que tu madre y tu padre construyeron algo extraordinario, algo que revolucionó la industria tecnológica. Pero con esa innovación vinieron responsabilidades y riesgos que no podíamos prever». Marina sacó su laptop de su bolso. «Lo sé, he visto los patrones, la forma en que estructuraron las empresas, las innovaciones en inteligencia artificial, los sistemas financieros. Todo está conectado de una manera que nadie más había notado. Hasta ahora». Alejandro se acercó a su hija observando los datos en su pantalla. «Has logrado en meses lo que nos llevó años construir, y has encontrado conexiones que ni siquiera nosotros habíamos visto». «Porque tenía una motivación diferente», respondió Marina, sus ojos encontrándose con los de su padre. «No estaba buscando secretos corporativos, estaba buscándote a ti». La tensión en la sala se disipó ligeramente, reemplazada por una nueva energía. Era como si todas las piezas de un rompecabezas comenzaran finalmente a encajar en su lugar. «Hay algo más que debes saber», dijo Ramírez adelantándose. «Tu investigación en TechVision no fue una coincidencia. Fuiste contratada específicamente porque alguien descubrió tu conexión con Alejandro Montero». Marina frunció el ceño. «¿Quién?». «Víctor Chang», respondió Francisco, «mi antiguo socio en Asia. Ha estado intentando tomar el control de las empresas de tu padre durante años. Cuando descubrió tu existencia, vio una oportunidad. Pero no contaba con tu brillantez», añadió Isabela con orgullo, «ni con que descubrirías la verdad por ti misma». Marina cerró su laptop lentamente, procesando la información. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose en cada rostro, en cada persona que había sido parte de esta elaborada historia que era su vida. «Entonces», dijo finalmente, «¿qué hacemos ahora?». Alejandro dio un paso hacia su hija, dudando por un momento antes de hablar. «Eso depende de ti, Marina. Has descubierto la verdad que buscabas, pero también has descubierto secretos que podrían cambiar el futuro de la industria tecnológica. La pregunta es, ¿qué quieres hacer con ese conocimiento?». Marina miró a su padre, una sonrisa formándose lentamente en sus labios. «Creo», dijo, «que es tiempo de que padre e hija trabajen juntos para construir algo nuevo, algo mejor». Los primeros rayos del amanecer se filtraban por los ventanales de la mansión Montero, iluminando la sala de conferencias donde Marina había pasado la noche trabajando junto a su padre. Tazas de café vacías y pantallas holográficas llenas de datos eran testigos silenciosos de las horas de trabajo intenso. «Es fascinante», murmuró Marina, señalando una secuencia de código en la pantalla principal. «La forma en que estructuraste estos algoritmos es como si hubieras previsto la evolución de la inteligencia artificial décadas antes de que ocurriera». Alejandro observaba a su hija con una mezcla de orgullo y asombro. En solo una noche, había comprendido sistemas que a otros les llevaba años dominar. «La verdadera fascinación», respondió, «es ver cómo has mejorado cada uno de esos algoritmos con tu propio código». Isabela entró en la sala llevando una bandeja con café fresco y pasteles. Se detuvo un momento en la puerta, contemplando la escena con emoción contenida. Padre e hija, tan similares en sus gestos y manera de trabajar, finalmente unidos. «Víctor Chang no se quedará quieto cuando sepa que nos hemos reunido», dijo. Isabela
colocando la bandeja sobre una mesa lateral. Ya debe estar planeando su próximo movimiento. Marina se recostó en su silla, estirándose después de horas de trabajo continuo. Sus intenciones eran bastante obvias en retrospectiva. La forma en que estructuró mi contratación en TechVision, los proyectos específicos que me asignaron. Chang siempre fue brillante en los negocios, interrumpió Francisco, quien había llegado temprano esa mañana. Pero también es impaciente. Cometerá un error. Alejandro se acercó al ventanal, observando su jardín. Zen, el error ya lo cometió, dijo con una sonrisa suave. Subestimó a Marina. En ese momento, Ramírez entró apresuradamente en la sala, su habitual compostura alterada por la urgencia. Señor Montero, tenemos una situación. Chang ha convocado una reunión de emergencia del Consejo de TechVision para esta tarde. ¿Tan pronto?, preguntó Isabela, intercambiando una mirada preocupada con Alejandro. Marina ya estaba tecleando en su computadora. Está intentando adelantarse a nosotros. Probablemente quiere presentar su versión de los datos antes de que podamos actuar. No solo eso, agregó Francisco, revisando su teléfono. Ha estado contactando a otros miembros del Consejo durante toda la noche. Está construyendo una coalición. Alejandro se acercó a la mesa central, donde los hologramas mostraban la compleja red de conexiones y datos que habían estado analizando. Marina, dijo, su voz adquiriendo un tono estratégico que ella reconoció inmediatamente como similar. Al suyo. ¿Qué encontraste exactamente en los sistemas de Chang? Marina sonrió, una sonrisa que mezclaba la astucia de su padre con la determinación de su madre. Mucho más de lo que él cree. No solo descubrí las conexiones con tu empresa, papá. Encontré patrones en sus propias operaciones que él preferiría mantener ocultos. ¿Cómo qué?, preguntó Isabela, acercándose para observar la pantalla. Como el hecho de que ha estado utilizando inteligencia artificial para manipular datos financieros, respondió Marina, desplegando una serie de gráficos complejos. No de forma ilegal, pero sí éticamente cuestionable. Ha estado usando mi propio algoritmo para identificar y explotar vulnerabilidades en otras empresas. Francisco silbó bajo. Eso explicaría su reciente racha de adquisiciones exitosas. Pero hay más, continuó Marina, sus dedos volando sobre el teclado. He estado trabajando toda la noche en algo especial. Un sistema que no solo detecta estas manipulaciones, sino que puede predecir y prevenir futuros intentos. Alejandro observaba el código que su hija había creado, maravillado por su elegancia y complejidad. Era como ver una versión mejorada de sí mismo, alguien que había tomado sus ideas originales y las había elevado a un nuevo nivel. Es brillante, murmuró Ramírez, estudiando los algoritmos. Ha creado un sistema de defensa adaptativo que aprende y evoluciona. Lo llamó Proyecto Fénix, dijo Marina, sonrojándose ligeramente, porque se trata de renacer de las cenizas de los viejos sistemas. Isabela se acercó a su hija, colocando una mano sobre su hombro. El nombre es perfecto, dijo suavemente mirando a Alejandro, como esta familia. Tenemos 4 horas antes de la reunión del consejo, interrumpió Francisco, siempre práctico. Necesitamos un plan. Alejandro asintió, su mente ya trabajando en las posibilidades. Marina, ¿tu sistema está listo para una demostración en vivo? Casi, respondió ella, volviendo a su computadora. Solo necesito afinar algunos parámetros. Pero papá, si vamos a hacer esto, necesito que confíes en mí completamente. Algunos de los datos que revelaremos podrían cambiar la percepción que el mundo tiene de ti. Alejandro miró a su hija, reconociendo en sus ojos la misma determinación que lo había impulsado a construir su imperio. Confío en ti, Marina, completamente. Entonces, dijo ella, una sonrisa formándose en sus labios, es hora de que les mostremos a todos lo que puede hacer el equipo Montero cuando trabaja junto. La sala se llenó de una energía renovada mientras todos se movían con propósito. Isabela y Francisco comenzaron a contactar aliados clave en el consejo. Ramírez y su equipo preparaban la infraestructura técnica necesaria, y en el centro de todo,
Padre e hija trabajaban en perfecta sincronía, sus mentes brillantes unidas finalmente en un propósito común. Marina, llamó Alejandro suavemente mientras trabajaban. Lamento no haber estado allí todos estos años. Ella levantó la vista de su computadora, sus ojos encontrándose con los de su padre. Estás aquí ahora, respondió simplemente, y tenemos mucho tiempo por delante para recuperar. El edificio de TechVision parecía diferente esta vez mientras Marina y Alejandro atravesaban el lobby juntos. Ya no era el escenario de una presentación interrumpida, sino el campo de batalla para una confrontación que determinaría el futuro de ambos. ¿Nerviosa?, preguntó Alejandro mientras subían en el ascensor privado hacia la sala de juntas. Marina ajustó su collar, un regalo que Isabela le había dado esa mañana. No, respondió con una sonrisa que reflejaba la de su padre, emocionada. El ascensor se detuvo en el piso 42 y las puertas se abrieron para revelar un pasillo lleno de ejecutivos y miembros del consejo, todos murmurando entre sí. Las conversaciones se detuvieron abruptamente cuando vieron a Marina y Alejandro emerger, juntos del ascensor. Víctor Chang, un hombre de mediana edad con un traje impecable y una expresión de perpetua superioridad, fue el primero en reaccionar. «Señorita Vega», dijo, su voz mezclando sorpresa y desdén. «No esperábamos que viniera acompañada». «Señor Chang», respondió Marina con profesionalismo, «creo que ya conoce a mi padre Alejandro Montero». El murmullo en el pasillo se intensificó. Chang palideció ligeramente, pero mantuvo su compostura. «Por supuesto», dijo forzando una sonrisa. «Alejandro, qué sorpresa tan inesperada». «Víctor», saludó Alejandro con un asentimiento cortés. «Ha pasado tiempo». Isabela y Francisco llegaron en ese momento, completando el cuadro. Chang los miró a todos, comprendiendo que la situación había cambiado dramáticamente desde su última jugada. La sala de juntas era espaciosa, con una mesa de conferencias oval y ventanas del piso al techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Los miembros del consejo tomaron sus asientos, la tensión palpable en el aire. «Antes de comenzar», anunció Chang, intentando tomar el control de la situación, «me gustaría presentar algunos hallazgos preocupantes sobre ciertas irregularidades en las operaciones de Montero Technologies». «De hecho», interrumpió Marina conectando su laptop al sistema de proyección, «yo también tengo algunos hallazgos que presentar y creo que deberían escucharlos primero». Las pantallas cobraron vida, mostrando el elegante código del proyecto. «Phoenix». Marina comenzó su presentación con confianza, su voz clara y firme mientras explicaba las complejidades de su sistema. «Lo que están viendo», explicó, «es un nuevo paradigma en análisis de datos corporativos, un sistema que no solo detecta patrones, sino que también revela las intenciones detrás de ellos». Chang se movió incómodamente en su asiento mientras Marina desplegaba gráfico tras gráfico, cada uno revelando más detalles sobre las manipulaciones que él había estado realizando. «Como pueden ver», continuó Marina, «ciertos patrones emergen cuando analizamos las recientes adquisiciones de TechVision, patrones que sugieren el uso de inteligencia artificial para manipular valores de mercado». «Esto es ridículo», interrumpió Chang, su fachada de calma comenzando a resquebrajarse. «Estas acusaciones son infundadas y...» «¿Lo son?», preguntó Marina suavemente, activando una nueva serie de visualizaciones. «Porque mi sistema puede rastrear cada movimiento, cada decisión algorítmica hasta su origen». Alejandro observaba con orgullo, mientras su hija desmontaba metódicamente las estrategias de Chang. Era como verse a sí mismo años atrás, pero con una perspectiva fresca y una comprensión más profunda de la tecnología. «Pero esto no es solo sobre exponer problemas», continuó Marina su presentación cambiando de tono. «Es sobre construir soluciones. El proyecto Phoenix no solo detecta manipulaciones, proporciona un marco ético para el uso de la inteligencia artificial en finanzas corporativas». Las pantallas mostraron una nueva interfaz, elegante y futurista.
Este es el futuro de la gobernanza corporativa, explicó Marina. Un sistema que garantiza transparencia sin comprometer la innovación. Y estoy proponiendo que TechVision sea la primera en implementarlo. El silencio en la sala era absoluto. Los miembros del consejo estudiaban los datos con fascinación, mientras Chang parecía hundirse cada vez más en su silla. «Hay algo más», añadió Marina, su voz suavizándose. «Este sistema no habría sido posible sin los fundamentos establecidos por Montero Technologies hace 2 décadas. La visión de mi padre sobre el futuro de la tecnología fue lo que hizo posible este avance». Alejandro sintió una emoción inexplicable mientras su hija continuaba. «Propongo una fusión, no una absorción hostil, sino una verdadera colaboración entre TechVision y Montero Technologies. Una unión que combine la innovación pionera de mi padre con las nuevas tecnologías que he desarrollado». Francisco, sentado entre los miembros del consejo, fue el primero en hablar. «Como miembro del consejo, apoyo esta propuesta. El potencial de esta fusión es extraordinario». Uno a uno, los miembros del consejo comenzaron a asentir y expresar su aprobación. Chang, viendo cómo su plan se desmoronaba, intentó una última jugada. «Esto es una manipulación emocional», protestó. «Están usando una historia familiar para...» «No, Víctor», interrumpió Isabela, su voz firme. «Están usando la verdad, algo que deberías considerar probar alguna vez». La votación fue rápida y decisiva. El consejo aprobó la fusión y el proyecto Fénix por unanimidad, con la única abstención de Chang. Mientras los miembros del consejo se levantaban para felicitar a Marina y Alejandro, padre e hija intercambiaron una mirada de entendimiento. No solo habían ganado una batalla corporativa, habían comenzado a construir algo mucho más importante: una relación. El sol se ponía sobre la ciudad, mientras el helicóptero privado de Montero Technologies aterrizaba en la azotea de la mansión. Marina observaba el horizonte teñido de naranja y púrpura, reflexionando sobre cómo su vida había cambiado tan dramáticamente en apenas 48 horas. «¿En qué piensas?», preguntó Alejandro, notando la expresión contemplativa de su hija mientras descendían del helicóptero. «En cómo los algoritmos más complejos a veces producen los resultados más simples», respondió ella, con una sonrisa. «Busqué patrones en datos corporativos y encontré a mi padre». Isabela los esperaba en la terraza, junto a una mesa elegantemente dispuesta para una cena familiar. Era la primera vez que los tres cenarían juntos, un momento que había esperado durante 2 décadas. «La prensa está enloquecida», comentó Francisco, uniéndose a ellos con una tablet en la mano. «La fusión entre Montero Technologies y TechVision es la noticia del año en el sector tecnológico, pero lo que realmente les intriga es la historia familiar detrás de todo». «Les daremos algo mejor que una historia familiar», respondió Marina, sacando su laptop. «Les mostraremos cómo el proyecto Fénix puede transformar la industria». Alejandro observó con orgullo cómo su hija desplegaba nuevos diagramas y códigos. En solo un día, había expandido significativamente las capacidades del sistema, incorporando elementos que ni siquiera él había considerado. «Miren esto», dijo Marina, proyectando un holograma tridimensional sobre la mesa. «He estado trabajando en una nueva capa de algoritmos que no solo detecta patrones éticos, sino que también puede predecir el impacto social de las decisiones corporativas». Isabela se acercó para examinar el holograma. «Es hermoso», murmuró, reconociendo en el código la misma elegancia que había admirado en Alejandro años atrás. «Es más que hermoso», añadió Francisco, estudiando las ecuaciones. «Es revolucionario. Esto podría cambiar fundamentalmente la forma en que las empresas toman decisiones». Ramírez, quien había permanecido discretamente en segundo plano, se adelantó con una expresión de preocupación. «Señor Montero, tenemos información de que Víctor Chang no se ha rendido. Ha estado haciendo llamadas, movilizando recursos». «Déjalo que lo intente», respondió Alejandro con calma. «Esta vez estamos preparados». Marina cerró su laptop y miró a sus padres.
Hay algo que he estado pensando, dijo su voz mezclando emoción y determinación. El proyecto Fénix no debería ser solo una herramienta corporativa. Podría ser algo más. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Isabela, reconociendo el brillo en los ojos de su hija. Una fundación, respondió Marina, una organización sin fines de lucro que utilice esta tecnología para promover la transparencia y la ética en el mundo empresarial. Podríamos llamarla Fundación Montero. Alejandro sintió que su corazón se expandía en su pecho. No era solo el orgullo por la brillantez de su hija. Era la realización de que ella había heredado no solo su inteligencia, sino también su deseo de crear algo significativo. «Me parece perfecto», dijo, colocando una mano sobre el hombro de Marina. «Pero con una condición, que trabajemos en esto juntos, como familia». Isabela se unió a ellos completando el círculo. «Como debería haber sido desde el principio», añadió suavemente. La cena transcurrió entre risas y conversaciones, planes y recuerdos. Marina compartió historias de su infancia, de cómo siempre había sentido una conexión inexplicable con la tecnología y los sistemas complejos. Isabela reveló detalles de los primeros años de Marina, momentos que Alejandro había perdido, pero que ahora podía al menos imaginar. «¿Sabes?», dijo Marina mientras degustaban el postre, «siempre me pregunté por qué mamá insistía tanto en que aprendiera sobre sistemas de seguridad y ética empresarial. Ahora entiendo que estaba preparándome a su manera». «Tu madre siempre fue la más sabia de nosotros», respondió Alejandro, mirando a Isabela con una mezcla de respeto y arrepentimiento por los años perdidos. «Y tú siempre fuiste el más obstinado», bromeó Isabela, pero su sonrisa era cálida. «Por eso Marina es perfecta. Tiene mi intuición y tu determinación». Francisco, quien había estado revisando algunos documentos, levantó la vista. «Las acciones de ambas empresas han subido un 15% desde el anuncio de la fusión. El mercado está emocionado con el potencial del proyecto Fénix». «El mercado aún no ha visto nada», respondió Marina, sus ojos brillando con entusiasmo. «Esperen a ver lo que tengo planeado para la próxima fase». La conversación continuó hasta altas horas de la noche. La familia Montero finalmente reunida, compartiendo no solo planes de negocio, sino también sueños y esperanzas. El jardín zen, iluminado suavemente por la luz de la luna, parecía reflejar la paz que finalmente habían encontrado. «Mañana comenzamos con la implementación del proyecto Fénix en ambas empresas», dijo Marina revisando su agenda. «Pero antes hay algo que quiero mostrarles». Se levantó y caminó hacia el borde de la terraza, donde el horizonte de la ciudad brillaba como un mar de estrellas. Sacó su teléfono y, con algunos comandos rápidos, activó una nueva visualización holográfica que se expandió sobre la ciudad. «Este es el verdadero poder del proyecto Fénix», explicó, mientras líneas de luz conectaban diferentes puntos de la ciudad. «No solo ve patrones en los datos, ve conexiones entre personas, empresas, ideas, ve el potencial de hacer el bien». Alejandro e Isabela se unieron a su hija, observando el espectáculo de luz y datos que se desplegaba ante ellos. En ese momento, los tres supieron que estaban presenciando no solo el nacimiento de una nueva era tecnológica, sino también el renacimiento de su familia. La mañana siguiente amaneció con una energía diferente en la mansión Montero. El equipo técnico había trabajado toda la noche, transformando la sala de conferencias en un centro de operaciones ultramoderno para la implementación del proyecto Fénix. Marina, quien apenas había dormido, ya estaba en su estación de trabajo cuando Alejandro entró con 2 tazas de café colombiano. Se detuvo un momento en la puerta, observando a su hija trabajar. Sus gestos, la forma en que fruncía ligeramente el ceño cuando se concentraba, incluso la manera en que sus dedos volaban sobre el teclado, todo le recordaba a sí mismo en sus primeros años. «El café es una tradición familiar», dijo, colocando una taza junto a Marina. «Tu madre solía bromear diciendo que mi sangre era 90% cafeína durante los primeros años de la empresa.
Marina sonrió, tomando la taza. Mamá dice que heredé tu adicción al café junto con tu obsesión por los algoritmos. Hablando de algoritmos, interrumpió Francisco entrando en la sala con varios tablets. Los equipos de ambas empresas están listos para la integración. Solo esperan tu señal, Marina. La joven asintió, proyectando una serie de pantallas holográficas alrededor de la sala. Cada una mostraba diferentes aspectos del proyecto Fénix: seguridad, ética, análisis predictivo, impacto social. Antes de comenzar, dijo Marina, girando en su silla para enfrentar a su padre, hay algo que debes saber. Anoche, mientras expandía, el sistema descubrí algo interesante sobre Víctor Chang. Isabela, que acababa de unirse a ellos, se acercó con interés. ¿Qué encontraste? No solo estaba tras el control de Montero Technologies, explicó Marina, desplegando nuevos datos. Estaba desarrollando su propia versión de inteligencia artificial, una versión que habría permitido manipular mercados globales sin detección. Alejandro estudió los datos con preocupación. Esto podría haber sido catastrófico. Lo interesante, continuó Marina, es que su sistema tenía fallos fundamentales, fallos que él no podía ver porque le faltaba algo esencial. ¿Qué le faltaba?, preguntó Francisco. Marina sonrió mirando a sus padres. Balance. Su sistema estaba construido solo con lógica fría, sin considerar el impacto humano. El proyecto Fénix funciona porque combina tu visión tecnológica, papá, con el entendimiento ético de mamá. En ese momento, Ramírez entró apresuradamente en la sala. Señor Montero, las noticias están llegando. Chang ha dimitido de su posición en TechVision. Y hay más. Está solicitando una reunión con ustedes. ¿Una reunión?, preguntó Isabela, sorprendida. ¿Con qué propósito? Dice que quiere negociar, respondió Ramírez, pero no para mantener su posición. Dice que tiene información que les interesará. Marina intercambió una mirada con su padre. El proyecto Fénix detectó algunas anomalías en sus últimas comunicaciones. Creo que finalmente se dio cuenta de que está acorralado. ¿Deberíamos recibirlo?, preguntó Francisco. Alejandro miró a su hija, una pregunta silenciosa en sus ojos. Marina asintió. Sí, respondió ella, pero en nuestros términos. La reunión se programó para esa misma tarde. Mientras esperaban, Marina continuó con la implementación del proyecto Fénix. Las pantallas mostraban el progreso en tiempo real mientras los sistemas de ambas empresas se fusionaban bajo la nueva arquitectura. Es hermoso, murmuró Isabela, observando las visualizaciones. Como ver una sinfonía digital. Una sinfonía que nuestra hija ha compuesto, añadió Alejandro con orgullo. El momento fue interrumpido por la llegada de Chang. A diferencia de su habitual apariencia impecable, se le veía cansado y derrotado. Marina activó discretamente un protocolo de seguridad en el proyecto Fénix, monitoreando cada aspecto de la reunión. Señor Montero, señorita Vega, Marina, comenzó Chang corrigiéndose. He venido a hacer una propuesta. Te escuchamos, respondió Alejandro, manteniendo un tono neutral. Chang sacó una unidad de memoria de su maletín. Esto contiene todos mis desarrollos en inteligencia artificial, años de investigación y desarrollo. Quiero contribuirlo al proyecto Fénix. Marina tomó la unidad, conectándola a su sistema. Los datos comenzaron a fluir por las pantallas mientras el proyecto Fénix los analizaba. Es impresionante, admitió ella después de unos momentos. Hay elementos aquí que podrían complementar perfectamente nuestro sistema. ¿Por qué hacer esto ahora?, preguntó Isabela, siempre perspicaz. Chang miró por la ventana hacia el jardín zen. Porque finalmente entendí lo que estaban construyendo. No es solo otro sistema de control corporativo, es algo más, algo que podría realmente cambiar las cosas para mejor. Marina estudió los datos por un momento más antes de mirar a sus padres. Podríamos usar esto, dijo, con las salvaguardas éticas adecuadas, por supuesto. Alejandro asintió lentamente. Entonces, Víctor, ¿estás proponiéndote como colaborador en el proyecto Fénix? Si me aceptan, respondió Chang con humildad. He aprendido mi lección.
A veces necesitas perderlo todo para ver lo que realmente importa. Isabela se acercó a su hija, colocando una mano sobre su hombro. Marina, es tu proyecto. Tú decides. Marina miró a Chang por un largo momento antes de sonreír. El proyecto Fénix trata sobre segundas oportunidades y transformación. Sería hipócrita de nuestra parte no practicar lo que predicamos. La tensión en la sala se disipó visiblemente. Chang pareció relajarse por primera vez desde que entró. Bienvenido al equipo, dijo Marina extendiendo su mano. Pero te advierto, mis estándares éticos son muy altos. No esperaría menos de una Montero, respondió Chang, estrechando su mano. 3 meses habían pasado desde la implementación inicial del proyecto Fénix. La antigua sala de conferencias de la mansión Montero se había transformado en un centro de innovación, donde Marina, Alejandro y su equipo trabajaban incansablemente en la evolución del sistema. Era una tarde de viernes cuando Marina encontró a su padre en el jardín zen, contemplando el fluir del agua con la misma expresión pensativa que ella había heredado. ¿Preocupado por la presentación de mañana? Ka preguntó sentándose junto a él en el banco de piedra. Alejandro sonrió, reconociendo en su hija la misma capacidad de leer a las personas que caracterizaba a Isabela. No preocupado, respondió. Reflexivo. Mañana no es solo otra presentación. Corporativa. Es el momento de mostrar al mundo lo que nuestra familia puede lograr cuando trabaja unida. La presentación a la que se referían era el lanzamiento oficial de la Fundación Montero, un evento que reuniría a líderes tecnológicos, empresariales y académicos de todo el mundo. El proyecto Fénix, que había revolucionado la forma en que las empresas manejaban sus datos y tomaban decisiones éticas, sería presentado como una herramienta de cambio global. ¿Recuerdas la primera vez que nos vimos?, preguntó Marina, jugando con el collar que su madre le había regalado. Yo estaba tan concentrada en exponer lo que creía que eran irregularidades corporativas y terminaste descubriendo algo mucho más valioso, completó Isabela uniéndose a ellos en el jardín. Una familia. Francisco apareció por el camino de piedra, sosteniendo su tablet como siempre. Los últimos informes son extraordinarios, anunció. El proyecto Fénix ha identificado y prevenido más de 1000 intentos de manipulación ética en empresas globales durante el último mes. Y eso es solo el principio, añadió Chang, quien se había convertido en un colaborador valioso del proyecto. Su experiencia en inteligencia artificial, combinada con el enfoque ético de Marina, había llevado al sistema a nuevos niveles de sofisticación. Marina se levantó, activando una proyección holográfica sobre el jardín zen. El agua parecía danzar con las luces digitales mientras los datos fluían en patrones armoniosos. Esto es lo que presentaremos mañana, explicó, manipulando la proyección con gestos elegantes. No solo un sistema de prevención, sino una visión completa de cómo la tecnología puede servir al bien común. Las imágenes mostraban cómo el proyecto Fénix había evolucionado más allá de sus objetivos iniciales. Ahora no solo detectaba y prevenía comportamientos no éticos en el mundo corporativo, también identificaba oportunidades para impacto social positivo, conectaba iniciativas complementarias y fomentaba colaboraciones que beneficiaban a comunidades enteras. Miren, esto, señaló Marina, expandiendo una sección de la visualización. El sistema identificó un patrón en cómo las empresas tecnológicas estaban desarrollando soluciones similares para problemas educativos. Al conectarlas, logramos crear un programa que ya ha beneficiado a más de 1 millón de estudiantes. Alejandro observaba a su hija con una mezcla de orgullo y asombro. En solo 3 meses había tomado su visión original y la había transformado en algo que él nunca hubiera imaginado posible. ¿Sabes qué es lo más extraordinario?, comentó Isabela abrazando a su hija. No es la tecnología en sí, sino cómo has logrado que personas que antes eran competidores ahora trabajen juntas por un bien mayor. Como nuestra familia, respondió Marina sonriendo.
A veces los mejores resultados vienen de las combinaciones más inesperadas. Ramírez apareció en el jardín, su expresión más relajada que en los primeros días. Todo está listo para mañana, informó. Los medios internacionales están confirmados, los sistemas de seguridad están en su lugar y el auditorio está preparado. Hay algo más que quiero mostrarles, dijo Marina, ajustando la proyección. He estado trabajando en esto en secreto durante semanas. La imagen cambió, revelando una nueva capa del proyecto Fénix. Era un sistema de mentoría algorítmica que identificaba jóvenes talentos en tecnología y los conectaba con empresas y mentores que podían nutrir su potencial. Lo llamo Proyecto Legado, explicó Marina, porque se trata de crear oportunidades para la próxima generación, de asegurarnos de que ningún otro niño tenga que crecer sin saber quién es o de dónde viene. Alejandro sintió que sus ojos se humedecían, una reacción que antes hubiera considerado impropia de su imagen de ejecutivo controlado. «Es perfecto», dijo simplemente. Isabela tomó la mano de su hija. «Siempre supe que serías extraordinaria», murmuró. «Desde el momento en que decidí protegerte, supe que algún día cambiarías el mundo». «Lo estamos cambiando juntos», corrigió Marina, mirando a su familia reunida. «Cada uno de nosotros aporta algo único. La visión de papá, tu intuición, mamá, la experiencia de Francisco, incluso la perspectiva reformada de Chang. Es como el proyecto Fénix, la suma es mayor que sus partes». El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el jardín zen de tonos dorados y rojizos. La proyección holográfica brillaba contra el cielo crepuscular, como una promesa de un futuro mejor. «Mañana», dijo Alejandro, «no solo presentaremos un sistema tecnológico, presentaremos una nueva forma de ver el mundo empresarial, una donde la ética y el progreso no son mutuamente excluyentes. Y lo más importante», añadió Marina, «mostraremos que las segundas oportunidades existen, que nunca es tarde para reconectar, para redimirse, para construir algo significativo». La familia Montero permaneció en el jardín hasta que las dos primeras estrellas aparecieron en el cielo. Cada uno perdido en sus pensamientos, pero unidos por un propósito común. Mañana sería un nuevo comienzo, no solo para ellos, sino para toda una industria. El auditorio principal del Centro de Innovación Montero TechVision estaba repleto. Líderes empresariales, periodistas, académicos y figuras destacadas del mundo tecnológico se habían reunido para presenciar el lanzamiento de la Fundación Montero y la presentación oficial del proyecto Fénix al mundo. Marina se encontraba tras bastidores, ajustando los últimos detalles de su presentación. Llevaba un elegante traje azul que combinaba profesionalismo con modernidad, y el collar que su madre le había regalado brillaba suavemente bajo las luces. «¿Lista?», preguntó Alejandro acercándose a su hija. Él también se había preparado meticulosamente para la ocasión, aunque por primera vez en su vida no era el centro de atención. «Lista», respondió Marina con una sonrisa confiada, «aunque aún no puedo creer cómo ha cambiado todo en estos meses». Isabela se unió a ellos, hermosa en un vestido color champán. «Yo sí puedo creerlo», dijo, abrazando a su hija. «Siempre supe que este día llegaría, aunque no sabía exactamente cómo». Francisco apareció con los últimos datos de asistencia. «El auditorio está lleno y más de 50 millones de personas están conectadas a la transmisión en vivo. Es el evento tecnológico más esperado del año». Chang, quien se había ganado su lugar en el equipo durante los últimos meses, se acercó con una tablet. «Los sistemas están funcionando perfectamente. El proyecto Fénix está listo para su gran debut». Marina respiró profundo, centrándose en el momento. «Es hora», dijo, dirigiéndose hacia el escenario. El silencio cayó sobre el auditorio cuando Marina apareció bajo los reflectores. Las pantallas gigantes cobraron vida, mostrando el elegante logo del proyecto Fénix, un ave digital emergiendo de líneas de código. «Buenas tardes», comenzó Marina, su voz clara y segura. «Hace 3 meses me encontraba en una sala de juntas, convencida de que había descubierto irregularidades corporativas,
que necesitaban ser expuestas. Lo que encontré, en cambio, fue mi propia historia, mi familia, y una visión de cómo la tecnología puede transformar no solo las empresas, sino la sociedad entera. Las pantallas comenzaron a mostrar visualizaciones del proyecto Fénix en 1901. Acción. Patrones de datos que se entrelazaban como una danza cósmica de información. El proyecto Fénix no es solo un sistema de control corporativo, continuó. Es una nueva forma de pensar sobre la relación entre tecnología, ética y humanidad. Un puente entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Durante la siguiente hora show, Marina guió a la audiencia a través de las capacidades del sistema, demostrando cómo había evolucionado desde su concepción inicial. Mostró casos de estudio donde el proyecto Fénix había identificado y prevenido comportamientos no éticos, pero también cómo había facilitado colaboraciones innovadoras entre empresas que antes eran competidoras. Pero hoy, dijo Marina, haciendo una pausa significativa, queremos llevar esto un paso más allá. Me complace anunciar el lanzamiento de la Fundación Montero, una organización sin fines de lucro dedicada a garantizar que esta tecnología esté disponible para quienes más la necesitan. Alejandro e Isabella se unieron a ella en el escenario, junto con Francisco y Chang. La imagen de la familia reunida, junto con sus colaboradores más cercanos, provocó una oleada de aplausos. El proyecto Legado, continuó Marina, revelando la nueva iniciativa, será el primer programa de la Fundación, un sistema que identificará y apoyará a jóvenes talentos en tecnología, asegurando que la próxima generación de innovadores tenga las oportunidades que merecen. Las pantallas mostraron testimonios de los primeros beneficiarios del programa piloto, jóvenes brillantes, de diversos orígenes, que ya estaban desarrollando soluciones innovadoras gracias al apoyo de la Fundación. Pero nada de esto sería posible sin las personas que están aquí conmigo, dijo Marina, girándose hacia su familia. Mi padre, Alejandro Montero, quien sentó las bases de todo esto hace décadas. Mi madre, Isabella Vega, cuya sabiduría y protección me permitieron llegar a este momento. Y nuestro equipo, que demuestra que las segundas oportunidades y la redención son posibles cuando trabajamos juntos por algo más grande que nosotros mismos. La presentación concluyó con una demostración en vivo del proyecto Fénix, donde el sistema identificó y facilitó 3 nuevas colaboraciones entre empresas presentes en el auditorio, generando una ola de asombro y aplausos. Después de 1900, la presentación, mientras los asistentes se mezclaban en la recepción, Marina encontró un momento tranquilo con sus padres en una terraza con vista a la ciudad. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?, dijo mirando el horizonte urbano. No es la tecnología, ni el éxito, ni siquiera el impacto que podemos tener. Es que finalmente entiendo quién soy y de dónde vengo. Alejandro abrazó a su hija, mientras Isabella se unía al abrazo familiar. Y esto es solo el comienzo, dijo suavemente. Marina sonrió observando la ciudad que se extendía ante ellos. Sí, respondió, el comienzo de algo extraordinario. En ese momento, mientras el sol se ponía sobre la ciudad, la familia Montero permaneció unida, sabiendo que habían construido algo más valioso que un imperio tecnológico. Habían construido un legado de innovación, ética y, sobre todo, amor familiar.